Bienvenidas a esta sesión. En, en esta sesión de hoy vamos a explorar con profundidad algunas enseñanzas sobre la cualidad de la ecuanimidad y vamos a hablar sobre las etapas del proceso de meditación. Entonces, la primera parte de esta clase va a ser teórica, en la que yo voy a hablar como por 15-20 minutos. Después vamos a tener un espacio para preguntas, para ver cómo vamos con nuestras prácticas y al final vamos a tener una breve meditación. ¿Les parece? Perfecto. Entonces, para esta primera parte vamos a tratar de estar receptivas a esta transmisión, a esta información, recordando que todo lo que resuene contigo, tómalo, y si hay algo que no resuena contigo, simplemente puedes observarlo y dejarlo ir. Vamos a hablar primero de las etapas del proceso de meditación y, y traigo este tema que es un tema complejo. Les confieso que para mí es un poco complejo y es un reto ponerlo en palabras, pero haciendo mi mejor esfuerzo, creo que es importante transmitirlo, porque es importante recordar que si bien en la meditación no tenemos una meta como tal, sí hay un porqué. Hay un porqué meditamos, hay un porqué queremos cultivar la atención plena, la ecuanimidad, la autoobservación, el desapego a la mente. Y ese porqué tiene que ver con la liberación. Si yo les pregunto por qué entraron a este reto de meditación o por qué están buscando en sus vidas cultivar una práctica de autoobservación profunda, la respuesta quizás sería para liberarnos del sufrimiento, liberarnos de las ilusiones que nos cuenta la mente y vivir más plenas, vivir más plenos, vivir en una conciencia pura. Entonces, estas etapas realmente se han hablado mucho en distintas tradiciones y normalmente se denominan como 7 etapas del proceso, digamos, del despertar de conciencia, del proceso de Moksha, que es la palabra que usan los budistas para la liberación. Pero como estamos empezando y es importante integrar bien la información, vamos a hablar de las primeras 3 etapas, que considero que son las más importantes y por las que ya estamos fluctuando, ¿no? Entonces, mientras yo hablo, van a reconocer en dónde están. Puede que a veces estemos en una y estemos en la otra, y sea como una danza de estar entre una y la otra. La primera etapa de este proceso de la meditación, pero no solo el proceso de meditación, sino el proceso de la vida en sí misma, el proceso digamos, del despertar de conciencia, se podría decir, es la etapa de la inconsciencia total. Entonces, la etapa de la inconsciencia total tiene que ver con una identificación completa con la mente. Es cuando estamos completamente inmersas en los pensamientos. Es cuando reaccionamos ante la adversidad y ante la vida con base a lo que nos cuenta nuestra propia mente. Todas hemos estado ahí y seguimos estando ahí, ¿no? En nuestra humanidad. La mayoría de las personas está ahí, en la inconsciencia, en la identificación con el pensamiento, en el realmente creer genuinamente que lo que yo pienso es real y que soy, no solamente real, que soy lo que me cuenta mi mente. Esta etapa tiene que ver con ser un poco esclavos, ¿no? Suena fuerte, pero es un poco esclavos de nuestros patrones inconscientes. Y sobre estas etapas no es que una sea mejor que la otra, simplemente son distintos procesos de evolución y es importante aquí recordar que cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su ritmo de evolución y cada quien está caminando un ritmo único en su vida. Y es donde entra la compasión, cuando recordamos que cada quien está caminando un ritmo único hacia este despertar.
Entonces puede que a alguien en esta vida le toque simplemente trabajar en una etapa y a ti te toque por tu capacidad de voluntad y entrar a cursos de meditación o ser un buscador, expandirte más, pero eso no significa que pues que seamos mejores personas, simplemente significa que estamos avanzando en ritmos distintos. Entonces, la primera etapa, que es la etapa de la inconsciencia, tiene que ver con la identificación total del pensamiento. Es cuando estamos completamente regidas por los patrones inconscientes, por el pasado. Hay muy poco descanso en el presente y hay una inquietud muy fuerte por el futuro. En el lugar en el que menos está, en el lugar en el que menos descansamos la atención es en el momento presente. Y, y esta etapa en el proceso de meditación nos sigue pasando. ¿Quién de aquí resuena conmigo con que todavía experimenta estos episodios de ser completamente dominados por la inconsciencia de nuestros patrones mentales? Todas. Normalicémoslo, porque es nuestra parte humana. Entonces, esta es la primera etapa. Y esta es la etapa que digamos que es como la más densa de pasar, porque todavía no hay una conciencia absoluta y todavía no hay una experiencia que realmente nos diga lo contrario. O sea, yo te puedo decir, sí, es que tú no eres tus pensamientos, pero para que tú realmente lo experimentes y tú realmente lo ancles en tu experiencia, tiene que haber una experiencia trascendente. Una experiencia trascendente es una experiencia meditativa que trasciende el pensamiento. Entonces, leerlo o escucharlo no, ¿me entienden? No es suficiente. Por eso también meditamos. Después tenemos la segunda etapa. La segunda etapa consiste en cuando un aspecto de la mente se hace consciente de la misma mente. Digamos, la mente se hace consciente de la mente, pero sigue siendo la mente. Un aspecto más consciente de la mente puede observar con distancia estos patrones inconscientes y puede observar la inconsciencia. Entonces, un aspecto más expandido de la mente misma puede tomar distancia y puede observar lo que está pasando. Y esta es una etapa que nos pasa, o sea, es una etapa a la que inevitablemente vamos a caminar cuando empezamos a meditar. ¿Quién de aquí siente que ya ha podido entrar en este lugar en el que observa el pensamiento con desapego? Por ejemplo, llega un pensamiento de preocupación, un pensamiento de ansiedad, de frustración y simplemente lo observas, no reaccionas. ¿Quién ya ha sentido esto? Más o menos, de repente. Exacto. Entonces, eso es un aspecto de la mente que se hace más consciente, pero es importante destacar que sigue siendo la misma mente. ¿Me explico? La mente es un aspecto de la conciencia, así como la intuición es un aspecto de la inconsciencia y demás. En esta etapa, un aspecto de la mente simplemente toma distancia y puede observar la parte inconsciente, puede observar los patrones repetitivos. Entonces, aquí estamos un poco más liberados, digamos, del tiempo psicológico, como diría nuestro maestro del poder de la hora, Eckhart Tolle. Aquí ya hay como una capacidad más grande de darte cuenta cuando somos arrastrados por estos aspectos inconscientes y hay como una toma de poder de regresar a colocar la atención en el centro, que es en la conciencia. Después, inevitablemente, conforme vamos practicando, conforme vamos leyendo las enseñanzas, conforme vamos avanzando en este proceso, que recuerden que es un proceso la meditación, esta parte de la mente que puede observar la parte inconsciente, digamos, este despertar de la mente, se expande más y se alinea con una sabiduría más elevada, que es la conciencia. Y muchos maestros aquí
hablan de que cuando esa alineación ocurre, ese es el espacio donde entra la verdadera paz interior y donde entra también la creatividad. La creatividad que no viene de la mente, sino la creatividad que viene, le podríamos llamar la divinidad, la conciencia superior, la fuente infinita, como cada quien le quiera llamar, nos referimos a algo más grande, más absoluto. Conforme seguimos practicando y practicando, el testigo del pensamiento se expande y se alinea con una verdad más elevada. Y ahí ocurre instantáneamente una liberación. Ese es como, son esos momentos de liberación que ocurren cuando estamos meditando. Son esos momentos como esos aha moments cuando nos damos cuenta que realmente todo lo que nos contamos, todo lo que sucede en un aspecto mental no me define. Entonces, cuando yo me puedo reconocer a mí misma como algo más grande de todo lo que yo creo ser, ¿no? Lorena, incluso maestra de meditación, esto, mi personalidad, mi nacionalidad o lo que sea. En este espacio hay una desidentificación con la identidad. Somos libres de identidad. Estamos libres completamente de una definición, porque no cabemos en una definición. Y estas etapas que inevitablemente vamos pasando y hay temporadas en la vida donde estamos meditando mucho o estamos muy comprometidos o muy comprometidas a una práctica espiritual o una práctica de atención plena, podemos como mantenernos más, digamos, en la segunda etapa o en la tercera o regresar a la primera si hemos perdido nuestra práctica, pero como yo lo veo es que es como una danza. Vamos de una a otra, vamos fluctuando, vamos oscilando de una a otra. Hay momentos en la vida donde reaccionamos y es como que regresamos a la primera etapa y después reflexionamos. Entonces, en esta danza de estas etapas, nos vamos dando cuenta que la meditación practicada, por eso también traigo este tema, para motivarnos, para recordar por qué sí estamos meditando. Estamos meditando, tribu, para liberarnos. Eso es algo que estaba reflexionando mucho estos últimos días. Estamos meditando para liberarnos de de los mismos condicionamientos que nos hemos creído. Entonces, es muy importante, si bien no aferrarnos a una meta o decir, yo ya quiero vivir en la tercera etapa, ¿no? Recordar la paciencia, recordar que es un proceso lento, que es un proceso de vida, pero sí ver, hoy les quiero dar como esta transmisión de ver lo que es posible. Y es un completo cambio, es un completo salto cuántico en nuestra forma de percibir la realidad, en nuestra forma de percibir el universo, en nuestra cosmovisión de la vida y en nuestra forma de percibir quién soy yo. Por eso en la última semana vamos a trabajar con la pregunta ¿quién soy yo? Que es el Atma Vishara, que es recordar nuestra esencia, recordar nuestra naturaleza más profunda. Entonces vamos a descubrir en esta tercera etapa, que es cuando la mente, que el aspecto de la mente que puede observar el pensamiento se alinea con esta verdad más grande, es un espacio de completa ecuanimidad. Es un espacio es un espacio que va más allá de lo consciente y de lo inconsciente. Es el centro. Los taoístas le llaman el Tao. Es el Tao, es la neutralidad, es la ecuanimidad. Y esto nos lleva a estudiar y a cultivar los aspectos y las cualidades de la ecuanimidad. Entonces, una pregunta que quizás podría surgir aquí de alguna de ustedes sería, bueno, pero ¿cómo paso a esa etapa, no? ¿Quién de aquí siente este anhelo mientras lo comparto de, wow, me gustaría realmente poder vivir en la etapa 3 o poder al menos liberarme un poco más de mi propia mente?
Todas. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí meditando. Es muy importante recordar el porqué. Y este recordar el porqué nos va a recordar hacer nuestras prácticas. Es como una motivación que quería traer a esta sesión. Entonces, cuando estamos en la etapa 3, estamos en un estado de completa ecuanimidad. Y para entender un poco más qué es la ecuanimidad, les traigo algunas citas de algunos autores que yo admiro mucho. Entonces, vamos a ver. Ram Dass nos comparte que la ecuanimidad significa ver el mundo con claridad, pero no quedar atrapado en lo que ves. Es ver con los ojos abiertos y un corazón compasivo. Este es el aspecto esto sería un aspecto, digamos, de la tercera etapa, cuando hemos cultivado tanta ecuanimidad que podemos observar una situación completamente desafiante, que pareciera ser muy seria y muy desafiante, pero no nos quedamos atrapados en esa historia. Podemos conservar esta neutralidad, podemos conservar esta certeza de que soy mucho más que eso. El Dalai Lama comparte que la ecuanimidad es la capacidad, es una capacidad de mantener la calma y la claridad mental en todas las situaciones sin dejar que las emociones negativas me controlen. Esa es la base para cultivar una mente pacífica y compasiva. Entonces, para que las emociones negativas no nos controlen, hay que cultivar una capacidad. Y esta capacidad viene y florece de manera natural cuando en nuestras meditaciones y en la vida, pero más en las meditaciones, digamos que la meditación es el momento del entrenamiento, puedo tocar ese espacio donde me estoy dando cuenta que todo lo que está sucediendo, pensamientos, emociones, sensaciones, sonidos, hasta una tragedia muy, muy fuerte en el nivel de la materia, es todo pasajero y es parte del juego, pero hay algo más en el fondo que permanece. Esa es la ecuanimidad, poder descansar ahí la atención. Entonces, la ecuanimidad lo que nos da en nuestra vida diaria como seres humanos, es hermoso porque es la simple y hermosa capacidad de no reaccionar y de no ser esclavos y esclavas de estos patrones. Entonces, hace sentido que queramos cultivar más ecuanimidad y más neutralidad en nuestras vidas. Para Thich Nhat Hanh, la ecuanimidad significa no juzgar, no aferrarse a ninguna emoción o pensamiento en particular. Y es la capacidad de ver las cosas tal y como son, con una mente tranquila y con un corazón abierto. La capacidad de ver las cosas tal y como son es un beneficio que nos da la meditación, es como un superpoder que nos da la meditación, es poder ver la realidad tal cual es, sin ningún filtro de nuestra propia interpretación. Nosotras vamos por la vida interpretando lo que sucede con base a estos patrones que nos rigen, con base a toda esta inconsciencia que no ha sido traída a la luz de la conciencia. Entonces puede que alguien te diga una cosa y tú interpretas otra. Puede que tú veas algo y tú lo interpretas con tu mente. Cuando nos liberamos de la interpretación, simplemente vemos las cosas como son. Y esa es la neutralidad. Y esa es la ecuanimidad a la que suave y gentilmente la meditación nos va metiendo más y más. Y es una cualidad que también suave y gentilmente se va tejiendo en nuestro interior. Y es una cualidad que no es racional, es una cualidad espiritual. Es una cualidad espiritual porque es una cualidad que viene cuando hemos trascendido la primera etapa de la inconsciencia, cuando realmente tengo una experiencia en la que sí me estoy dando cuenta y estoy logrando descansar esa atención en un espacio de paz interior más allá de todo lo que esté pasando. Por eso meditamos. Es muy importante recordarlo, que sí hay un proceso.
y que sí hay algo que se está tejiendo internamente, aunque a veces no pareciera. Entonces, muchas veces estamos meditando, no sé si les ha pasado, levanten la mano quien resuene conmigo, que está meditando y llega un pensamiento de, híjole, ¿por qué estoy haciendo esto? No tiene nada de sentido estar aquí poniéndome atención en la respiración o repitiendo este mantra. Pareciera que no hace sentido. El pensamiento de esto no tiene sentido es un pensamiento de la primera etapa de la inconsciencia, pero realmente si lo vemos así como se los estoy compartiendo, hace todo el sentido del mundo querer cultivar la capacidad de la atención sostenida para que esa atención sostenida nos lleve suave y gentilmente a vivir en un estado de más neutralidad, de más ecuanimidad y liberarnos. Lo que logra la ecuanimidad es liberarnos de los picos de la vida, de lo que pareciera ser felicidad, tristeza, luz, oscuridad y de las preferencias a querer que todo el tiempo en nuestra vida estemos felices, digamos. Logramos abrazar la realidad tal cual es y logramos integrarnos más como seres humanos a nivel psicológico y a nivel espiritual. Esto quiere decir, logramos abrazar todos los claroscuros de toda la experiencia humana, desde una tristeza y una nostalgia muy profunda hasta estados de gratitud muy elevados, ambos, desde la ecuanimidad, son igual de sagrados. ¿Sí ven como esta cualidad de la ecuanimidad tan poderosa? Claro que va a haber una preferencia, porque naturalmente como seres humanos es más agradable sentir gratitud y plenitud que sentir tristeza o nostalgia. Y es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza, como dice Pema Chodrón, nuestra naturaleza es el amor y es la bondad y es la compasión. Y una parte siempre de nuestro ser, de nuestra alma, quiere tocar esa naturaleza nuevamente. Y cuando la tocamos hay una sensación trascendente, hay una sensación en la que todo hace sentido. Pero la ecuanimidad a lo que nos invita Tribu es realmente a una práctica muy cruda en la que podemos simplemente abrazarlo todo. Es como decir, aquí todo cabe mientras estoy meditando. Cabe mi frustración, cabe mi apatía, caben mis ganas de llorar, caben mis pensamientos negativos y también cabe la gratitud, cabe el amor, cabe el perdón. Porque en el fondo sé que no soy nada de eso, hay algo más. Pero para llegar a ese lugar de hay algo más, hay que meditar. Hay que meditar, hay que practicarlo. Podríamos no meditar y, y vivirlo, pero tendríamos que vivir muy presentes en el día a día. Tendríamos que vivir casi las 24 horas del día con la atención súper enfocada en el momento presente. Y la verdad, sin una práctica de atención sostenida o sin una práctica de concentración, eso es prácticamente imposible. Por eso la meditación tribu es como el contenedor donde cultivamos estas cualidades, pero la verdadera meditación es en la vida. Entonces, si yo estoy meditando con la intención de cultivar ecuanimidad, llegan los pensamientos, llegan las sensaciones, me pica la espalda, ya me quiero ir, ¿qué voy a hacer mañana? No tengo dinero, tengo deudas y logro mantenerme ahí. Imagínense ese entrenamiento, lo que va a hacer cuando en una situación de la vida suceda una situación muy desafiante, una pérdida, una separación, una pérdida material, la enfermedad, lo vamos a poder aplicar mejor y de eso se trata todo este viaje y todo este proceso de la meditación, de que podamos caminar la vida con más ecuanimidad y abrazar la realidad como es, soltando un poco nuestras preferencias para así encontrar nuestra verdadera paz interior que viene desde ese espacio de neutralidad. Y entonces todas estas
cualidades que estamos cultivando en este reto de meditación y que voy a invitarlas a que incluso cuando este reto de meditación termine, las sigan practicando, las sigan estudiando, leamos libros sobre estas cualidades. No, es como no soltemos estos pilares, porque son los pilares que realmente nos sostienen para tener una vida más libre, más plena, una vida más virtuosa, más abundante en gratitud, en perdón, en compasión. Estas cualidades que les puse aquí, por eso son tan importantes practicarlas. Por eso es tan importante dedicar meditaciones a solamente practicar cómo mi atención está en el aire que entra y en el aire que sale. Ese es el porqué. Porque mientras yo más practico que mi atención pueda permanecer en un objeto por brechas largas del tiempo, más voy a lograr desapegarme del pensamiento y observarlo y descansar la atención en lo que sí soy, en esta ecuanimidad, en el centro, ¿no? En el Tao. La atención sostenida nos lleva a la presencia y la presencia nos conecta con la autenticidad. Fíjense qué poderoso. La presencia nos conecta con la autenticidad del momento presente. Si yo realmente estoy presente, no reacciono, porque la reacción viene de un patrón del pasado. Y ahí hay una oportunidad de libertad. Cuando ya no reaccionamos ante los patrones de nuestra mente y elegimos en presencia y en conciencia, esto es tan grande que se está dando cuenta. Respirar profundo, va a ser imposible que te pelees con alguien. Incluso si la otra persona te está gritando, te está diciendo, va a ser imposible que lo que te esté diciendo penetre en ti, porque tú en el fondo, en tu ecuanimidad, sabes perfecto quién eres. Y para esto les quiero compartir una cita de un amigo mío que es maestro de meditación, que puso esto. Humildad es poder observar sin juzgar. Nada te ancla, nada te confunde y nada te hunde. Eres en paz contigo y con los demás. Entonces, este nada te ancla, nada te confunde y nada te hunde es el resultado de la cualidad de la ecuanimidad. Y es muy poderoso. Es muy poderoso poder vivirlo y sabiendo con compasión, retomando la cualidad de la compasión, que va a haber veces en las que simplemente no lo vamos a lograr. Va a haber veces en las que vamos a volver a reaccionar, va a haber veces en nuestra práctica donde vamos a abandonar por impaciencia o por frustración o por pensamientos negativos. Eso va a seguir sucediendo inevitablemente, pero lo que sí cambia es que cada vez te das cuenta más rápido. Esa es la diferencia. No es como que entras a la etapa 2 o a la 3 y ya vives ahí toda tu vida. No, simplemente hay una reflexión más profunda y si se fijan esto que estamos cultivando aquí, tiene, o sea, podría hablar una hora de todos los beneficios. En nuestra relación con nosotras mismas, cómo nos hablamos, en nuestro diálogo interior, en nuestra relación con las personas con las que estamos caminando el viaje de la vida, en nuestras relaciones humanas y en nuestras relaciones con todo lo que está vivo, que eso es muy importante. No solo nos relacionamos con las personas, nos relacionamos con todo lo que nos rodea, con toda la naturaleza que nos rodea, con el sol, con el cielo. Entonces, todas estas cualidades realmente sí nos transforman la vida, pero es lento. Es lento y es hermoso que sea lento, porque es un viaje y es un viaje único para cada quien. Y esto nos ayuda también a tener más compasión cuando en nuestras relaciones personales
alguien reacciona o alguien simplemente, em, alguien hace algo basado en sus patrones inconscientes. Podemos recordar que cada quien está caminando un viaje único. Lo que sí nos favorece a los meditadores es que una parte de nosotros, una parte de nosotras se vuelve intocable. Nuestra esencia es intocable. Entonces, es prácticamente imposible que alguien te lastime, porque se vuelve impersonal la experiencia. ¿Me explico? Y el poder caminar sabiendo que es imposible que algo te lastime puede ser muy liberador, y es de la liberación que en el fondo buscamos cuando entramos a hacer una práctica de meditación así, en silencio, una práctica realmente de autoobservación profunda. Esta es la primera parte sobre esta gran cualidad, la que vamos a estar trabajando, la cualidad de la ecuanimidad. Y antes de pasar a unas preguntas de autorreflexión, me gustaría escuchar si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere compartir algo sobre esta cualidad, si a alguien no le quedó claro alguna parte, cómo se siente esta información para ustedes. Yadi. Hola Yadi, qué gusto que estés aquí. Hola, perdone, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, me da mucho gusto compartir con todos ustedes, volver a ir de tu mano, Lore, para este tema de meditación, para estas prácticas. La verdad, a mí me ha nutrido mucho. Ya hemos estado juntas en otro momento, incluso en el libro, el estudio del libro El poder de la hora, que se los recomiendo muchísimo. Está muy padre y tiene mucho que ver con todo lo que nos hablas del estar presentes, del trabajar, ¿no? Con este tema. Y sí, hablando del tema de ecuanimidad, a mí me mueve mucho porque justamente es lo que nos has comentado en otras pláticas y en otras meditaciones, cuando nos hablas de que la meditación inicia después de meditar, cuando vamos a la vida diaria, cuando lo vamos a aplicar. Y eso es un constante revolcón de ola, así, así es como a veces se siente, ¿no? Como que dices, ya practiqué, ahí voy estable, ahí voy con más paz, con más tranquilidad, y llega el mundo y te mueve todo, ¿no? Entonces, para mí qué importante es esto que tú nos tocas, que es la ecuanimidad, porque es cómo mantener esta práctica, esto trabajado, esto interiorizado en el momento en el que estamos meditando para llevarlo después a la práctica. Y qué importante lo que nos dices, que eso es poco a poco y que esto va a ir de la mano porque cada vez, como dices tú, te das cuenta más rápidamente lo que estás entrando, del rol en el que estás dejándote llevar, porque eso es lo que somos, ¿no? Nuestros diferentes roles y la forma en la que convivimos, interactuamos con las demás personas. Entonces, que me parece muy padre que estemos tocando este tema y que nos vayas dando con la meditación y con la guía esos tips para mantenerla en el día a día cuando interactuamos, porque como tú mencionas, nuestras relaciones, esas son el verdadero reflejo del trabajo que estamos haciendo. Mm. Muchas gracias, Yavi. Gracias Ujú, por gracias. compartir, gracias por reflejar lo que estoy compartiendo y por estar aquí. Ay, gracias. Y sí, totalmente de acuerdo contigo y gracias por reafirmarlo. Es muy poderoso recordar que cuando abrimos los ojos empieza Ujú, la verdadera meditación. Así que gracias por eso. y gracias. Ujú. Rima, ¿cómo estás, Rima? Qué gusto verte. Hola Lore, el gusto es mío, te lo digo de corazón. Amo todo lo que nos compartes, muchísimas gracias. Hay una parte de mí como de que mi alma lo recibe y lo entiende perfectamente y no hay más preguntas, pero también hay una parte humana racional que quiere entender un poquito más. Y me gustaría hacerte una pregunta para ver qué piensas. O sea, entiendo que, por ejemplo, voy a poner dos escenarios, ¿no? Una persona pierde un vuelo y se vuelve loca y se quiere pelear con la azafata y, ¿no? Y perdió todo. Ujú. Entiendo que tal vez ese tipo de escenarios sea más fácil de trascender para todos, pero me voy a un extremo total que es que no pierdes un vuelo, que tal vez pierdes un ser amado, ¿no?
y que también te lleva a un espacio de muchísima emoción y, pues, no sé, como te sales de ti, te vuelves loco, etcétera. El objetivo de todo esto es tratar de, o sea, ver todo, tanto la escena 1 como la escena 2 con la misma distancia, con la misma ecuanimidad, o sea, a lo que voy es el objetivo final, que no importa el escenario, al final todo es lo mismo. No sé si me expliqué. Ujú. Gracias, Rima. Gracias por compartir tu pregunta. Sí, escucho que una parte de ti quiere como comprender más y poniendo estos dos ejemplos, tu pregunta es como cuál es el objetivo de todo esto aplicado, digamos, en un aspecto que es como muy evidente, como el de la mujer que pierde su vuelo en el aeropuerto y enloquece, pero realmente es como una cosa de realmente qué se hace cuando sucede una situación de la vida como perder un ser amado, como si es lo mismo, ¿no? Sí, Y exacto. sí, esa es muy buena pregunta. Y realmente lo que yo pienso y lo que he podido integrar en mi experiencia y te lo comparto, es que sí va a haber una cualidad de diferencia que tiene que ver con poder honrar, es una cosa de honrar para mí, honrar la naturaleza de la vida, ¿no? En este caso, digamos, perder un ser querido, que no quita que la emoción esté presente. O sea, no quita, por ejemplo, que va a haber dolor, que va a haber enojo, que va a haber coraje, pero en el fondo hay una paz, en este caso, digamos, con la impermanencia, porque hay una comprensión profunda que es habitada, de comprender que todo tiene un ciclo en esta vida, ¿no? La vida y la muerte, cuando si tocamos el tema de la muerte, que es un tema muy poderoso. En este caso, la ecuanimidad lo que hace es poder reconciliarnos con esa parte, vivir las emociones, permitirlas, ¿no? En este espectro de permitir a la experiencia humana ser en su totalidad, sin resistencia y sin juicio. Poder vivir, por ejemplo, un duelo de una pérdida sin un grado de juicio por lo que estoy sintiendo, con completa rendición, sabiendo que estas emociones existen, pero no soy esas emociones. Entonces, esa sería la diferencia de una persona, por ejemplo, que está caminando estas enseñanzas y pierde un ser querido o una persona que no camina estas enseñanzas y pierde un ser querido. Puedes vivir emociones fuertes, ¿no? Emociones dolor, de mucha pérdida, pero sabiendo en el fondo que es parte de lo humano, porque una parte tuya, no sé si me explico, está trascendiendo la parte humana y te reconoces ahí. Y esa es la belleza. En este caso, en este ejemplo que pones, la cualidad ahí sería la cualidad de la impermanencia. Entonces, una persona que está en completa aceptación con la impermanencia va a vivir muy distinto el duelo de un ser querido a una persona que no puede aceptar que todo lo que está vivo se muere. ¿Eso hace sentido, Rima? ¿Eso contesta un poco tu pregunta? Me contestaste tan bonito que mientras hablabas todo el tiempo mi piel estaba de gallina, así es que muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Rima. Muy poderosa. Naye. Hola, es mi primera vez que hago parte como de estos retos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Lore, por todo lo compartido. Yo tenía una pregunta que también como que hace el puente con lo que preguntó Rima. En la como quote del Dalai Lama habla de observar las emociones, no, de no dejar las emociones negativas, ¿no? Y yo a lo que quiero hacer énfasis es a lo negativo, porque siento que el hecho de poner esta palabra dificulta el abrazar las emociones, ¿no? O sea, no creo que hayan emociones
positivas o negativas, sino como las hay. Y mi pregunta era justo a qué se refería con emociones negativas, ¿no? O sea, para mí vienen a decirnos algo, ¿no? A mostrarnos y como que me hace como que no puedo hacer el puente con él. Entonces, ¿cómo las abrazamos y las vemos con este juicio de a ella es negativa, ¿no? Ujú. Gracias. Listo. Gracias, Nadia, gracias por tu pregunta. Sí, es muy buena observación la que haces, de verdad, porque claro que la palabra negativa tiene una connotación de rechazo. No queremos lo negativo, queremos lo positivo. Lo que realmente se refieren, no sé aquí exactamente el Dalai Lama, habría que ver, habría que estudiar más sus libros, pero lo que puedo decir es que cuando se refiere a emociones negativas, tiene que ver con una cosa de frecuencia. Pues cada emoción tiene una frecuencia. O sea, hay Mm, emociones de frecuencias muy ligeritas, digamos elevadas, como la gratitud. Cuando sentimos como la frecuencia de la gratitud o la frecuencia de la compasión, piénsalo como cómo se siente en tu cuerpo. Se siente algo ligero, se siente como una expansión en el pecho. A diferencia cuando sientes, por ejemplo, un enojo, sin decir en este caso que el enojo es negativo, simplemente es una frecuencia, una energía, sientes como que te aprieta, se siente ujú, incómodo, sientes que tu corazón se cierra ante la vida. ya. Entonces lo puedes ver más en términos de frecuencias. Ujú, Si todo el tiempo estamos oscilando en emociones de frecuencias densas, lo podríamos llamar así, en frecuencias también, algunas personas le llaman bajas, ujú, aunque bajas también tiene una connotación, digamos, como de jerarquía, sino frecuencia densa o frecuencia ligera, nuestra experiencia va a ser más densa. mm, Nuestra experiencia va a ser más, nuestra experiencia humana va a estar más cerca del sufrimiento. ujú, Entonces, cuando hablamos de emociones negativas o en esta cita de la Dalai Lama, se refiere a eso, porque si tú te das cuenta o puedes experimentar emociones que son placenteras, que es como, ¡guau! Qué rico sentir esto, me encanta, ¿no? O puedes experimentar emociones que son muy incómodas. En esta mirada de la ecuanimidad es poder abrazar, es abrazarlo todo, todos los tintes, digamos, todos los claroscuros, todos los matices. Pero si yo te pregunto genuinamente, ¿en qué frecuencia te gustaría a ti estar oscilando? Por nuestra naturaleza divina, por nuestra naturaleza humana, es la compasión y es el perdón y es el amor, porque eso es lo que somos, ¿no? Es lo que mm, somos en el fondo de todo. Entonces, cuando no estamos ahí, hay como una separación con nuestra propia naturaleza. Y cuando estamos ahí, hay como un recuerdo y una certeza. ¿Esto te ayuda en tu pregunta? sí, mucho. Creo que va como justo más allá de una connotación o una palabra, sino como a nivel como frecuencia corporal, más como la experiencia sí, que hasta física, ¿no? De cómo se Ujú. siente ligero o denso. Entonces se acomodó en mí. Gracias, Lore. Conectando ahorita los dos ejemplos, por ejemplo, lo que comparte Rima, ¿no? Que se me hizo muy poderoso, ocurre una pérdida. Esa pérdida va a traer estas emociones, el- la emoción que vienen y que florecen en un duelo, ¿no? Entonces, en la misma ecuanimidad sería la capacidad de poder sentarme con esa tristeza profunda, con ese enojo profundo, con ese vacío que puede generar una pérdida así, pero no estoy sufriendo. Esa es la diferencia. Simplemente lo estoy sintiendo. Es en el cuerpo donde se siente.
Realmente la mente hace muchísimas historias, pero la realidad del momento presente siempre es en el cuerpo. Y el cuerpo es nuestro mapa del momento presente. Si tú llegas un día a un lugar, sientes una contracción, eso te está dando un mensaje. Si tú llegas a otro lugar con otro tipo de personas, un ambiente que se siente más cálido, tu cuerpo se siente ligero, eso te da un mensaje de donde tú te sientes bien en tu cuerpo, en tu experiencia. ¿Alguien más quiere compartir algo, tribu? ¿Todo bien? Estas son unas preguntas que vamos a dejar de tarea y quien sienta el llamado de compartirlas en el grupo puede que sean muy personales. Nos puede nutrir a todos. Entonces, primero, ¿qué significa para mí la ecuanimidad? En estos momentos de mi vida, con lo que hoy platicamos, ¿qué significa para mí en mi realidad? O sea, lo que es posible para mí, en donde yo estoy. Ya que hablamos de estas etapas, de cómo vamos danzando entre una y otra, ¿qué es para mí la ecuanimidad? Y luego vamos a describir una situación reciente en la que logré mantener la ecuanimidad. Y vamos a explorar con curiosidad cómo lo conseguí, qué pasó, qué hice distinto, cómo estaba mi cuerpo, cuál fue el factor que hizo que lograra mantener esta calma. Y observen con curiosidad qué estaba pasando, dónde estaban. Tal vez ese día meditaron, tal vez no. Y después van a describir una situación reciente, lo más reciente que se pueda, en la que perdiste por completo esa ecuanimidad, en la que reaccionaste desde la etapa 1 de la inconsciencia total. Y vamos a explorar con curiosidad dónde estaba tu atención en el momento que reaccionaste. O sea, para esto tienes que como que cerrar los ojos, volver a ese momento, explorar dónde pusiste tu atención, en la historia, del pensamiento, en la sensación del cuerpo. Traten de recordar, como de recapitularlo. Y si hoy miras con más perspectiva, o sea, después de esta sesión, después de esta transmisión, ¿qué crees que hubieras podido hacer distinto? ¿Qué crees que te hubiera apoyado en esos momentos? ¿O qué crees que te hubiera apoyado a recordar esto de que estamos hablando? Con el propósito, esto tiene un propósito, de que a la próxima vez que tengamos una prueba, esta va a ser la práctica de la meditación de la cotidianidad, la próxima vez que tengamos una situación desafiante, tribu, vamos a aplicar la enseñanza de la ecuanimidad. Entonces, primero, cuando llegue la situación desafiante, antes que nada vamos a celebrar, porque es una oportunidad para poner en práctica lo recibido hoy. Entonces, en el fondo vamos a decir como, yes, aquí voy a aplicar lo que estoy aprendiendo en el curso. Y vamos a ahí ver qué puedo hacer distinto. Porque si bien la verdadera liberación ocurre cuando estamos realmente en una situación desafiante y hay una respuesta distinta. Y pueden compartir en el grupo. Esto sería muy, creo, muy nutritivo para todas. Es decir, ¿saben qué, tribu? Hoy tuve esta situación y recordé la ecuanimidad y respiré profundo, mantuve la calma. Contesté distinto y ese contestar distinto hizo que simplemente todo se relajara más, no reaccioné ante el tráfico o cosas muy simples. O sea, me cayó mi taza de café y no me intoleré. Para lograr la ecuanimidad, yo creo que yo creo que primero hay que cultivar también mucha compasión por nosotras.
Si tú ya estás en una situación desafiante y ya, digamos, te gatillaste, lo primero es la compasión, es la aceptación incondicional y esa es otra cualidad. Y ven cómo todas las cualidades se entretejen una con la otra. Es como una telaraña. Si yo primero acepto y después actúo, hay una respuesta completamente distinta a que si actúo desde la resistencia a lo que es. En cualquier situación, de verdad, pueden traer cualquier ejemplo de lo más denso de la experiencia humana a algo muy cotidiano y simple. Si yo primero acepto y después actúo, y aceptar tiene que ver con la presencia, con honrar el momento tal cual es, que es otra cualidad, ¿no? Entonces la aceptación incondicional se teje con la presencia y la presencia nos da la virtud de la ecuanimidad que hace que algo que podría terminar en una situación muy fuerte, muy desafiante, simplemente se convierte en una enseñanza. Entonces, estas van a ser las preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta en relación a este ejercicio? ¿Alguien ya se le ocurrió, alguien ya se acordó de la situación reciente donde perdió la ecuanimidad? Sí, Diana dice que sí. ¿Y alguien también ya se acordó de de una ocasión reciente donde la pudo mantener? Damaris, perfecto. Entonces van a seguir pasando las dos. Y esta es la meditación en acción. Lo importante es registrarlo, que este reto en el que estamos, que sea un contenedor de evolución express, como una olla express. Entonces, no solamente hay que enfocarnos en la meditación de la mañana o la de la noche, hay que enfocar en dónde está nuestra atención en el día. Y dicho esto, si alguien más quiere compartir algo, es el momento antes de que pasemos a nuestra meditación de la ecuanimidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Yadi? Allá. Sí, Lore, yo quería preguntarte, o más bien, si me pudieras dar algún consejo, porque la meditación de la mañana, súper bien, pero en la meditación de la noche normalmente estoy ya muy cansada y casi siempre me quedo dormida. Entonces quisiera ver cómo poder hacerle para no quedarme dormida. Ujú. Ok, gracias por tu pregunta, sí. Primero lo que te recomendaría es que en tu caso, de que ya observaste que te quedas dormida, es que trata de no meditar justo antes de dormirte, porque ya cuando te vas a ir a dormir es porque ya tienes sueño, ¿no? Ajá. Digamos que si te duermes a las 10, observa si puedes meditar un poco antes, quizás a las 8. Ok. También les recomiendo no meditar justo después de comer en la tarde, porque Ah, ujú, pues es natural, nos va a dar sueño. ujú. Segunda, tu forma de respiración. Trata de que la respiración la cultives desde el vientre. Ok. Ahorita, si yo les digo, ¿cómo están respirando? Observen. Pues muy sencillo, muy, Ujú, no tan profundo. exacto. Lo que hace la respiración profunda es que nos relaja el sistema nervioso, pero Ujú. también nos pone en un estado de alerta. Y la meditación, a mí me gusta mucho como Osho lo compara con un gato. La meditación es como los gatos, que están completamente relajados. Si tú ves un Ujú. gato, acuérdate, te relaja así increíble, Ujú. pero tú haces así y ya está, y ya está en el árbol. Sí,
Sí, sí. Es un estado de alerta relajado. No hay tensión. Si tú ves un gato, no ves nunca tensión, ¿no? A Ujú. menos que lo molestes o lo que sea. Eso es lo que queremos lograr, una relajación alerta, pero si se te pasa la relajación te quedas dormida, Ujú, sí. ¿no? Entonces, para que no se te pase la relajación, medita desde el vientre, meditaciones profundas, profundas, profundas. Y trata de meditar cuando no tengas sueño. ¿Eso te funciona? Ok, muy bien. Va, lo aplico. Y nos va Gracias. a cualquier cosa y me puedes ir comentando. Sí, Lore, gracias. Así que, ay, se pasa tan rápido esta hora. Vamos a hacer una meditación de 15 minutos. Si alguien se tiene que salir, voy a mandar la meditación aparte, así que no se preocupe. Sobre la parte teórica es esta. Esta es la cualidad que vamos a tratar de recordar esta semana 2, la cualidad de la ecuanimidad y la cualidad de la aceptación incondicional, y la vamos a ir tejiendo con la curiosidad, vamos a ir viendo cómo una apoya a la otra. Así que esta va a ser como una práctica más silenciosa y después vamos a cerrar. Así que las invito a que cerremos nuestros ojos. Y si yo ahorita te dijera, busca una posición ecuánime, automáticamente observa qué es lo que tu cuerpo haría. Una posición tranquila, relajada, pero al mismo tiempo una espalda recta. Vamos a hacer una práctica de meditación muy, muy especial para cultivar esta ecuanimidad. Primero te vas a imaginar que arriba de tu cabeza hay un ser sentado, como un Buda, como un pequeño Buda. Flotando arriba de tu cabeza. Puede que sea como un cuerpo de luz. Visualízalo como se esté presentando para ti. Y contempla su gran capacidad de estar ahí, ecuánime ante la vida. Contempla su sonrisa sutil. Contempla también cómo se siente que este Buda, este ser ecuánime esté ahí meditando arriba de tu cabeza. Este ser, este Buda, es toda la manifestación de esta cualidad, la cualidad de la ecuanimidad. Es una calma muy particular, es una neutralidad muy profunda, muy receptiva a la vida. Tiene una energía
muy, muy agradable. Su respiración va al ritmo de toda la existencia, de todo lo que está vivo. Y esta presencia es tan agradable que suavemente se empieza a impregnar en ti. Su energía es tan grande y tan amorosa que empieza a expandirse y expandirse y logras recibir esta transmisión. Empiezas a sentir cómo se empieza a sentar desde tu cabeza, llenando toda tu cabeza y todo tu rostro de esta energía ecuánime. El gesto de tu cara se relaja. Toda esta energía empieza a bajar por tu cuello. Comienza a permearse en todo tu pecho, en tus brazos. Como si estuvieras recibiendo un baño de esta energía ecuánime. Sigue bajando. Y conecta con las sensaciones de tu cuerpo. Siente como este pequeño Buda, este ser, se funde contigo. Se funde dentro de ti. Y empieza a abarcar todo tu cuerpo, todo tu campo de energía. Y hay cualquier fenómeno que surja, siente como desde la ecuanimidad total que se ha fundido en ti, todo tiene un espacio para ser y estar. ¿Cómo se siente para ti habitar esta ecuanimidad? Y recibir esta transmisión
en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos. Disfrútalo. Respira con esta cualidad por unos minutos. Disfrútala en silencio. Esta ecuanimidad viene a enseñarte hoy cómo todo simplemente está sucediendo, todo se está transformando, pero hay algo que permanece intacto. Aquí vamos a agradecer a la ecuanimidad por venir a enseñarnos cómo caminar la vida más neutrales,
cómo acceder más seguido a este espacio, a este Tao, a este centro. Y vamos a poner una intención, cada quien de manera individual, para que esta cualidad y esta energía entre a nuestras vidas. Vamos a darle la bienvenida a esta semana 2. Estamos receptivas a que esta semana la vida nos enseñe y nos traiga las situaciones, cómo podemos ser personas más ecuánimes. Cada quien ponga su intención personal para la semana 2. Podamos ver la vida con esta mirada, que podamos ver los desafíos. La ecuanimidad será nuestra maestra los próximos 7 días. Vamos a frotar nuestras manos. En la próxima inhalación nos tapamos los ojos, sostenemos la respiración. Siente esa ecuanimidad en tu corazón, esa posibilidad. Y cuando abrimos los ojos, observamos cómo seguimos en este contacto con esta gran cualidad. ¿Okay? Entonces, muchas gracias, tribu. Cualquier cosa, mándenme un mensaje. Hoy les mando todo el material. Que tengan un hermoso fin de semana y una semana muy ecuánime, llena de profundidad, de enseñanzas, de motivación. Estamos conectadas. Muchas gracias.